En las profundidades oscuras de Moria, donde la luz del día jamás se atreve a entrar, habita una de las fuerzas más temidas de la Tierra Media, el Balrog de Morgoth. Su presencia evoca miedo y fascinación, un eco de tiempos antiguos que resuena en las sombras. Pero, ¿quién es realmente este ser legendario? Conocido como la maldad de Durin, su nombre se susurra entre los pueblos libres como una advertencia, un recordatorio de que hay horrores que acechan en la oscuridad. El Balrog es una criatura que lleva consigo el peso de una historia sombría. Antes, era un Maya, uno de los espíritus más poderosos, caído en la oscuridad al servir a Morgoth. Pero, ¿qué lo llevó a ser un paria en las entrañas de la montaña? ¿Es el deseo de venganza lo que lo mantiene prisionero en esas minas olvidadas, o es la búsqueda de la soledad tras la caída de su maestro? A medida que las sombras se ciernen sobre Moria, la pregunta que atormenta la mente de los más sabios es, ¿por qué Sauron, el oscuro señor de Barad-dûr, no decidió utilizar al Balrog en la Guerra del Anillo? Este es un ser de gran poder, capaz de desatar la destrucción y sembrar el caos. Sin embargo, su ausencia entre las fuerzas de Sauron deja entrever una complejidad aún mayor. ¿Podría ser que la rabia del Balrog no se alinea con los planes del oscuro señor? La oscuridad que rodea al Balrog es un laberinto de emociones y deseos. Con cada paso que da, se siente la tristeza de un espíritu perdido, el eco de una ambición que se ha convertido en un grito ahogado. La soledad es un compañero en sus largas noches en Moria, y la ira que lo consume podría haberlo llevado a un camino de autodestrucción. Pero, ¿acaso hay algo más que el odio que lo guía? ¿Hay en su interior un rayo de esperanza, un destello de lo que solía ser antes de caer en la oscuridad? Mientras nos adentramos en los misterios del Balrog, se hace inevitable preguntarnos, ¿qué secretos guarda en su corazón de fuego? ¿Es un símbolo de la maldad, o simplemente un reflejo de la pérdida y la desesperación? La respuesta puede ser más profunda de lo que imaginamos, y solo aquellos que se atreven a mirar en las profundidades de Moria podrán desentrañarla. En la mente de Sauron, la posibilidad de reclutar al Balrog era una estrategia tentadora. Un ser de tal poder podría haber sido un gran aliado en su búsqueda por la dominación de la Tierra Media. Pero, ¿realmente el Balrog estaba dispuesto a unirse a él? La incertidumbre se cierne sobre esta pregunta, como la niebla que cubre las profundidades de Moria. El Balrog, aunque consume su rabia y anhela venganza, es también un prisionero de su propia tristeza. Después de la caída de Morgoth, busca más que una alianza, busca la soledad, el olvido de un tiempo que ya no volverá. Sus pensamientos se sumergen en recuerdos de gloria y caos, pero, ¿es la soledad un refugio o una condena? Mientras su corazón arde con furia, su alma anhela la paz que solo puede encontrar en las sombras de su morada. Imaginemos por un momento al Balrog, acechando en las oscuras galerías de Moria, temiendo el mundo exterior. Cada sonido que resuena en las rocas es un recordatorio de lo que fue y de lo que ha perdido. La perspectiva de enfrentarse a un nuevo reino, lleno de criaturas desconocidas y peligros inminentes, lo llena de miedo. ¿Puede un ser de su grandeza aceptar la vulnerabilidad que conlleva salir de su cueva? La lucha entre su deseo de venganza y su temor a lo desconocido crea una tormenta interna que lo consume. Sauron, por su parte, es un maestro en manipular y controlar, pero incluso él puede dudar en acercarse a un ser como el Balrog. La voluntad de este ser, forjada en las llamas del dolor y la desesperación, lo convierte en un aliado inestable, un volcán a punto de estallar. ¿Cómo podría Sauron confiar en un ser que busca su propia redención en lugar de seguir ciegamente su mandato? La incertidumbre de la alianza se vuelve más palpable. La imagen de Sauron, un estratega formidable, considerando cada movimiento en el tablero del poder, contrasta con el Balrog, un guerrero desgastado por la traición y la soledad. La pregunta queda flotando en el aire: ¿pueden dos fuerzas, tan diferentes en su esencia, unirse en un mismo propósito? O, al final, el Balrog se convertirá en un obstáculo más que en un aliado, una sombra en la sombra de Sauron. Y así, en la oscuridad de Moria, la posibilidad de una alianza entre el Balrog y Sauron se convierte en un dilema cargado de incertidumbres. La soledad del Balrog, su temor y su rabia, lo hacen un compañero de armas poco probable, mientras el destino de la Tierra Media se mueve hacia un horizonte incierto.
A medida que exploramos más a fondo las intenciones del Balrog y de Sauron, se vuelve evidente que sus caminos, aunque entrelazados por la oscuridad, son fundamentalmente divergentes. El Balrog, como un eco de Melkor, busca la destrucción y el caos, su esencia está arraigada en la anarquía que una vez reinó en la Tierra Media. Este antiguo espíritu de fuego se mueve en busca de vengar las injusticias que sufrió, deseando sumergir el mundo en la misma desesperación que él siente. Por otro lado, Sauron, el señor de Barad-dûr, tiene una visión más ordenada de la maldad. Su ambición se centra en el dominio y el control, anhelando establecer un imperio que esté bajo su yugo. Para él, la destrucción es solo un medio para un fin, un paso hacia la creación de un mundo donde él pueda ejercer su voluntad sin cuestionamientos. Pero, ¿qué sucede cuando el caos y la orden se encuentran? ¿Puede un ser tan desatado como el Balrog realmente colaborar con un maestro del control como Sauron? A medida que el Balrog medita sobre esta posibilidad, siente que su naturaleza innata le impide someterse a la lógica de Sauron. La rabia que lo consume no busca la restauración de un orden, sino la devastación de todo lo que se interponga en su camino. La historia de su vida ha sido forjada en llamas de revanchismo, su objetivo es redimir su dolor a través del caos. ¿Podría realmente el Balrog encontrar satisfacción en un mundo donde Sauron dictara cada paso? La idea de ser un simple peón en el juego del poder de Sauron lo repugna. Los deseos enfrentados del Balrog y de Sauron crean una barrera invisible entre ellos. La ambición de uno es una cadena que podría restringir al otro. Así, la posibilidad de alianza se transforma en un dilema existencial. El Balrog, con su hambre de destrucción, se vería atrapado en las intrigas de un dominio que no le interesa. Mientras tanto, Sauron podría ver al Balrog no como un aliado, sino como una chispa descontrolada que podría encender un fuego que amenace con devorarlo a él también. La tensión entre estas motivaciones opuestas se intensifica, como dos fuerzas opuestas en un campo de batalla. La pregunta queda en el aire: ¿pueden coexistir el caos y el orden en una alianza? ¿O es el destino del Balrog continuar su camino de soledad y destrucción, rechazando la oferta de un dominio que nunca podría ser verdaderamente suyo? En el vasto cosmos de Tolkien, Sauron y el Balrog son dos figuras titánicas que pertenecen a la misma categoría divina, los Maiar. Sin embargo, esta relación no es tan simple como parece. Sauron, en su forma original, brilla con un poder que eclipsa al del Balrog. Antes de su caída, era un Maya de gran influencia, un siervo de Morgoth que poseía la habilidad de manipular y crear, de incitar el miedo y la devoción a partes iguales. Pero, ¿qué sucede cuando el poder se desmorona y se pierde en el tiempo? Con el paso de los siglos, Sauron ha sufrido una lenta pero implacable degradación. La destrucción de Númenor fue un golpe devastador, una herida en su esencia que nunca sanaría del todo. Cada fragmento de poder que había acumulado fue erosionado por el cataclismo de su propia ambición. Al invertir gran parte de su ser en la creación del Anillo Único, Sauron se ató a un objeto que, aunque le confería poder, también representaba su vulnerabilidad. A medida que se aferra a su dominio, su fuerza se desdibuja, convirtiéndose en un reflejo de lo que alguna vez fue. Por otro lado, el Balrog, aunque también es un Maya, ha permanecido oculto en las sombras de Moria. Su poder, aunque formidable, es un eco de la grandeza que alguna vez conoció. Mientras Sauron ha perdido fuerza, el Balrog ha estado alimentando su rabia, su deseo de venganza convirtiéndose en un combustible que lo mantiene vivo, aunque no sin costo. Su ira le otorga un poder devastador, pero es un poder que se siente cada vez más como una prisión. En este contexto de jerarquía y poder, surge una pregunta inquietante: ¿cómo se relacionan estos dos seres divinos, uno en decadencia y el otro consumido por su propia furia? La dinámica de su existencia se complica aún más por la conciencia de que, aunque ambos pertenecen a la misma familia divina, sus caminos han tomado rumbos radicalmente diferentes. Mientras Sauron busca restablecer su imperio y dominar a los pueblos de la Tierra Media, el Balrog se aferra a sus recuerdos de caos y destrucción, rechazando cualquier tipo de liderazgo o control. Esta tensión entre la pérdida de poder de Sauron y la búsqueda de venganza del Balrog crea un abismo inquebrantable, una barrera que los mantiene separados, a pesar de su naturaleza común. La jerarquía entre los Maiar se convierte, entonces, en un reflejo de sus elecciones y destinos.
La lucha de Sauron por recuperar su grandeza y la negativa del Balrog a convertirse en un instrumento de otra voluntad resuenan en los ecos de las profundidades de Moria. Y así, en el juego de poder entre estos titanes, la pregunta persiste: ¿podrán los caminos del Balrog y de Sauron cruzarse, o están condenados a seguir sus respectivas sendas de destrucción y dominio, por siempre separados en la oscuridad? Al considerar la posibilidad de unir fuerzas, surge un dilema formidable para Sauron: la manipulación del Balrog. A diferencia de sus legiones de orcos, que obedecen ciegamente a su voluntad, el Balrog es un Maya, una criatura de poder antiguo y voluntad propia. Este aspecto introduce una complejidad que va más allá de lo que Sauron ha enfrentado anteriormente. La dominación sobre los orcos, aunque impresionante, se basa en el miedo y la obediencia incondicional. Sauron ha forjado a estos seres a su antojo, empleando su astucia y fuerza de voluntad para mantenerlos bajo control. Pero el Balrog no es un simple peón en el tablero, su naturaleza como Maya lo dota de una independencia que no se puede aplastar fácilmente. ¿Cómo podría Sauron, un antiguo siervo de Morgoth, esperar dominar a otro Maya sin enfrentarse a la resistencia de su propia esencia? Sauron, astuto y estratégico, comprende que el Balrog es un ser de enorme poder. Cada intento de manipulación podría terminar en un desafío abierto, un enfrentamiento de voluntades que podría salir mal para el Señor Oscuro. La idea de tener que lidiar con un aliado potencial que no se deja dominar le provoca inquietud. En la mente de Sauron, un Balrog que actúa como un aliado no es más que una ilusión, podría convertirse fácilmente en un adversario. El dominio que Sauron ha ejercido sobre sus legiones se convierte en un juego de ajedrez, donde cada movimiento debe ser calculado cuidadosamente. Si bien su poder es indiscutible, la manipulación de otro Maya presenta un nuevo tipo de riesgo. A medida que se adentra en este laberinto de poder, la pregunta se vuelve más urgente: ¿puede realmente controlar una fuerza que comparte su propia naturaleza divina? ¿O el Balrog, con su insaciable deseo de destrucción, se volvería contra él en el momento en que se sintiera amenazado? Así, la posibilidad de formar una alianza se tiñe de sombras, con Sauron enfrentando la dura realidad de que no todo puede ser controlado, incluso por el Señor de Barad-dûr. La búsqueda de poder absoluto podría verse obstaculizada por la misma naturaleza de los seres a los que desea manipular. En esta danza entre poder y resistencia, Sauron debe considerar sus opciones. ¿Vale la pena arriesgar su posición al intentar dominar al Balrog? ¿O sería más prudente dejar que el fuego de la venganza del Balrog arda sin su intervención, manteniéndose a distancia de una posible traición? Cada decisión que tome tendrá repercusiones, y el eco de sus elecciones resonará a través de las sombras de Moria. La presencia del Balrog en Moria no es simplemente una cuestión de poder, se convierte en una pieza clave en el tablero de ajedrez de la guerra de Sauron. En un mundo donde cada movimiento cuenta, el Balrog se erige como un formidable obstáculo para aquellos que se atreven a desafiar al Señor Oscuro. Su mera existencia actúa como un estorbo, un recordatorio aterrador de la oscuridad que se cierne sobre los reinos de los hombres y los elfos. Los enanos, aquellos guerreros valientes que alguna vez llamaron a Moria su hogar, han sido incapaces de recuperar sus tierras gracias a la presencia del Balrog. Las leyendas de su ferocidad y poder han creado un ambiente de miedo que los mantiene alejados, mientras que Sauron se frota las manos en la sombra. El Balrog no solo protege su propia morada, también actúa como una barrera estratégica que Sauron puede usar a su favor. ¿Por qué debería arriesgar sus fuerzas al intentar tomar Moria por la fuerza cuando un solo ser puede hacer el trabajo por él? La estrategia militar de Sauron se basa en el aprovechamiento de cada recurso disponible, y el Balrog es, sin duda, uno de los más valiosos. La posibilidad de que sus enemigos se adentren en Moria y enfrenten al Balrog les resulta aterradora. Esta imagen del Balrog, con su fuego y sombra, es suficiente para paralizar cualquier intento de los pueblos libres de reclamar lo que una vez les perteneció. Mientras el Balrog merodea en la oscuridad, Sauron puede mover sus fuerzas sin restricciones. Sabe que mientras el Balrog mantenga a los enanos a raya, sus legiones de orcos pueden moverse libremente, sin temor a un ataque en su retaguardia. Este es un juego de estrategia donde cada pieza tiene un papel, y el Balrog es una pieza clave en el plan maestro de Sauron. La guerra es un arte, y el Balrog es su pincel, pintando terror en el corazón de aquellos que se atreven a acercarse.
Sin embargo, la pregunta persiste, ¿qué pasará si el Balrog decide actuar por su cuenta? ¿Se convertirá en un aliado que combate al lado de Sauron o lo desafiará, convirtiéndose en una amenaza inesperada en un momento crítico? La tensión entre el control y la autonomía se siente en el aire, y Sauron debe permanecer vigilante. En esta lucha entre luz y oscuridad, cada decisión, cada movimiento, puede cambiar el rumbo de la guerra. Mientras tanto, en el corazón de Moria, el Balrog continúa su vigilia. Su presencia es un recordatorio del pasado y del caos que aún vive en la oscuridad. La estrategia de Sauron depende de su capacidad para mantener a raya a sus enemigos, y el Balrog, con su fuego eterno, es un faro de desesperación para todos los que se atreven a soñar con recuperar Moria. En la mente de Sauron, el Balrog es considerado una fuerza de destrucción pura, un monstruo que arrasa con todo a su paso, pero no un aliado en el arte de la estrategia. La imagen del Balrog, con su fuego y sombras danzantes, evoca miedo, pero también una cierta frustración. Sauron cree firmemente que sus legiones de orcos son suficientes para cumplir sus objetivos sin necesidad de recurrir a un ser que actúa por su propia voluntad. Pero aquí surge una cuestión intrigante. ¿Qué sucede cuando se subestima la autonomía de una criatura tan poderosa? Aunque el Balrog es un ser de destrucción, su esencia maya le confiere una independencia que no se puede ignorar. Mientras Sauron lo ve como un simple recurso en su arsenal, el Balrog se mueve en el vasto laberinto de Moria como un rey en su castillo, eligiendo cuándo y cómo ejercer su poder. La falta de aprecio por esta autonomía podría volverse en contra de Sauron. Al no considerar al Balrog como un posible consejero estratégico, pierde la oportunidad de convertirlo en un aliado más eficaz. En lugar de buscar una manera de trabajar en conjunto, lo deja relegado a un papel secundario en su grandioso plan de dominación. La arrogancia del Señor Oscuro puede ser su mayor debilidad, y el Balrog, con su fuego indomable, podría muy bien convertirse en el catalizador de su caída. Además, la visión que Sauron tiene del Balrog como una mera herramienta de destrucción ignora la complejidad del propio Balrog. A medida que se aferra a su ira y rencor tras la caída de Morgoth, el Balrog también busca una forma de sentido en su existencia. La soledad y el olvido son sus compañeros constantes, pero la posibilidad de poder y caos puede tentarlo en momentos de debilidad. ¿Qué pasaría si el Balrog decidiera actuar en lugar de permanecer en la sombra, como un guerrero solitario que responde al llamado de su propia ambición? Mientras tanto, Sauron avanza con sus planes, confiando en la lealtad de sus legiones y en el poder del Balrog para frenar a sus enemigos. Pero en esta dinámica de poder, la subestimación puede ser un error fatal. A medida que la guerra se intensifica y las sombras se alargan, la decisión de ignorar la autonomía del Balrog podría costarle más de lo que jamás imaginó. ¿Acaso el Balrog se unirá a su causa, o tomará su propio camino, desatando su ira en el momento más inesperado? La línea entre aliado y enemigo es difusa, y en el mundo de Tolkien, donde el destino de cada criatura se entrelaza, la incertidumbre es el único compañero constante. La lealtad que Sauron exige a sus aliados es un tema delicado, y en el caso del Balrog, se convierte en un potencial campo de batalla de desconfianza. En el oscuro rincón de Moria, donde la soledad y el olvido son los únicos compañeros del Balrog, surge una pregunta crucial: ¿podría este antiguo ser convertirse en un rival en la búsqueda de Sauron por el dominio absoluto? La posibilidad de que el Balrog, impulsado por su propia ira y deseo de venganza, decida desafiar a Sauron no es una mera especulación, es una realidad que lo atormenta. La historia de la Tierra Media está repleta de alianzas traicioneras, y Sauron no es ajeno a estas lecciones. El recuerdo de Ungoliant, la poderosa criatura que se volvió contra Melkor, pesa en su mente como una sombra. ¿Cuántas veces un aliado se ha transformado en un enemigo? Sauron, con su ingenio oscuro y astuto, sabe que el poder que busca construir no puede depender de la lealtad de un ser que ha sido marcado por la traición y el deseo de venganza. La naturaleza del Balrog, un ser que ha visto la caída de su maestro y que ha quedado atrapado en un ciclo de soledad y rencor, hace que su lealtad sea incierta. Sauron podría considerar que el Balrog es un recurso valioso, pero también un potencial rival, una amenaza latente que podría desatar su furia en el momento menos esperado. El miedo a la traición es un hilo que teje la historia de Sauron, y su cautela en la formación de alianzas se convierte en una estrategia de supervivencia.
A medida que el poder de Sauron se expande, también lo hace su red de enemigos. Cada elección que hace es un paso en un delicado juego de ajedrez, donde cada pieza podría volverse contra él. La ausencia de un aliado fiel, como el Balrog, podría significar que su imperio está construido sobre arena y la última pieza del tablero podría moverse en cualquier momento. En el oscuro juego de poder que se desarrolla en la Tierra Media, Sauron no puede permitirse subestimar a sus aliados. La lección de Ungoliant resuena en su mente, y el Balrog, con su fuego implacable, se convierte en un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer ante la traición. Así, mientras Sauron teje sus planes y expande su influencia, la pregunta persiste: ¿puede realmente confiar en un aliado que puede convertirse en su peor enemigo? La ausencia del Balrog en la lista de aliados de Sauron nos invita a reflexionar sobre la complejidad inherente al mal en el universo de Tolkien. Aquí, el mal no es un concepto unidimensional, es un laberinto de decisiones, ambiciones y destinos entrelazados. En la penumbra de Moria, donde el eco de antiguas traiciones aún resuena, se revela una verdad inquietante: el mal puede ser tanto una fuerza que une como un abismo que separa. Cada personaje en esta narrativa rica y vibrante enfrenta sus propias elecciones morales, lo que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal. ¿Es el Balrog simplemente una criatura de destrucción, o es un reflejo de las decisiones que ha tomado? Su deseo de venganza, su búsqueda de soledad, ¿son estas características innatas o el resultado de un destino marcado por el fracaso de su maestro? Al igual que él, Sauron también está atrapado en un ciclo de ambición y poder, y su deseo de dominar el mundo lo lleva a tomar decisiones que, a su vez, generan consecuencias imprevistas. Tolkien construyó un mundo donde el mal no se presenta como una entidad aislada, es un mosaico de experiencias y decisiones que afectan a todos. La diversidad de perspectivas sobre el mal en su mitología es asombrosa. Desde los intentos de los héroes por resistirlo hasta la lucha interna de personajes como el Balrog, cada historia se entrelaza con otra, formando un tapiz de significado que desafía nuestras concepciones simplistas de lo bueno y lo malo. ¿Podría el Balrog, en su propia lucha, ser un símbolo de las sombras que acechan incluso a aquellos que se ven a sí mismos como villanos? La complejidad del mal, entonces, se convierte en un reflejo de la condición humana. Las elecciones de cada ser, ya sea un maya, un elfo o un hombre, se ven influenciadas por sus deseos, miedos y traumas. A medida que Sauron busca expandir su dominio, el eco de la historia del Balrog resuena en su mente, recordándole que cada aliado puede convertirse en un adversario, y cada acción puede tener repercusiones inesperadas. Así, en el universo de Tolkien, el mal no es solo una fuerza a ser combatida, es un fenómeno multifacético que invita a la reflexión. La historia del Balrog y su relación con Sauron es un recordatorio de que, en la búsqueda de poder, el verdadero desafío radica en las elecciones que hacemos y en cómo esas elecciones definen no solo nuestro destino, sino también el de aquellos que nos rodean. ¿Cuánto de nuestra humanidad se pierde en la búsqueda de un poder absoluto?